estuvimos estudiando, hermanos, lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Y decía, hermanos, que el Espíritu Santo en su personalidad, él, hermanos, posee inteligencia, posee voluntad. El Espíritu Santo tiene emociones. Él es poderoso y tiene la capacidad y el poder de hablarnos. Eso es, hermanos, la personalidad del Espíritu Santo. Pero hoy quiero que veamos, hermanos, la parte divina. Hoy vamos a estudiar la deidad del Espíritu Santo en el capítulo número 2, es decir, hermanos, la parte divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, como ya sabemos, es una persona. Como hablábamos con el hermano Francisco, que algunas sectas por ahí dicen que solamente es una fuerza, que es una energía. Sin embargo, a través de la palabra del Señor, encontramos que el Espíritu Santo es una persona divina. Él es Dios. Él es eterno y coexistente con el Padre y el Hijo. No obstante, hermanos, Él es designado, lo encontramos en la palabra del Señor, como la tercera persona de la Trinidad. En nuestras propias vidas, hermanos, puede ser que existan personas con iguales condiciones en cuanto a una posición social. Sin embargo, hermanos, en algunos cargos siempre hay alguien que tiene que ser subordinado por alguien. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y no, hermanos, es una fuerza, como dije anteriormente, porque Él, hermanos, decíamos en el tema anterior que Él posee atributos como una persona. Sin embargo, quiero que veamos hoy los atributos, hermanos, que el Espíritu Santo posee, hermanos, en cuanto al tema divino, al tema espiritual. El Espíritu Santo, hermano, es igual con el Padre y el Hijo. Pero en posición Él está subordinado al Padre y le da, hermanos, procedencia al Hijo. Es decir, que en este tema, hermanos, no existe en la Trinidad, hermanos, celos. Quiero que en primer lugar veamos el Espíritu Santo, hermanos, posee atributos divinos. Y en primer lugar encontramos que el Espíritu Santo es omnipotente. Es decir, hermanos, que es todopoderoso. Y quiero que veamos un ejemplo de ello en Lucas capítulo 1, versículo 35. Y nos dice la palabra del Señor. Respondiendo le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En esta oportunidad, hermanos, nos dice la palabra del Señor que el ángel Gabriel, hermanos, le anunció a María que concibiría un hijo por obra del Espíritu Santo. Y usted ya sabe y se recuerda, hermanos, que el ángel, hermano, llega y le dice a María: tú eres favorecida entre las mujeres. Entonces María, hermanos, se asusta un poco y le dice: ¿y qué salutación es esta? ¿Qué saludo es este? Sin embargo, más adelante nos dice la palabra del Señor, versículo 37, que nada hay imposible para Dios. Sin embargo, el ángel, hermanos, le dice a María
que ella, hermanos, va a tener un hijo que será llamado el Hijo del Altísimo. Sin embargo, María le dice: pero ¿y cómo puede ser esto si yo no he conocido varón? Sin embargo, la palabra nos dice que el ángel le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Oiga, hermano, si usted pone atención, eso es un misterio. Es un misterio, hermanos, porque ¿cómo puede ser posible a nuestra mente, que es más humana que espiritual, sabiendo, hermanos, que la única manera de que de una mujer puede concebir es a través, hermano, de que ella conozca varón? Sin embargo, yo no sé si usted alguna vez o nos hemos preguntado cómo es que en realidad sucedió eso. ¿Cómo es esa obra que el Espíritu Santo hizo en el vientre de aquella mujer? ¿Cómo es que sucedió ese milagro poderoso para que fuese puesto, hermanos, en el vientre de María al Hijo de Dios? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que a todo esto, hermanos, y aquí viene lo interesante, a todo esto María le dice: hágase como tu palabra lo dice. En ese instante, hermano, el momento de creer, ahí es, hermano, donde funciona el milagro, donde se produce el milagro en el creer. Porque María viene y le dice: hermanos, hágase como tu palabra lo dice. Es decir, ella está creyendo en realidad, hermanos, que eso es algo exactamente real. Es, hermanos, como quizás en el momento cuando usted y yo venimos al Señor, solo que un tanto diferente, porque es depositado ese poder maravilloso en el vientre de María. Sin embargo, cuando nosotros, hermanos, recibimos al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, lo recibimos en nuestro corazón, pero en aquel entonces, de esa forma, surge el milagro, de, hermanos, de que María queda encinta por obra del Espíritu Santo, por el hecho de creer a esa palabra, de creer a lo que el ángel, hermanos, el mensaje que le lleva. Es decir, aquí podemos ver que el Espíritu Santo, hermanos, en esta oportunidad, Él posee el atributo de, hermanos, de omnipotente. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y Él tiene, hermanos, el poder de ser todopoderoso, como lo es el Padre y también el Hijo. Ahora bien, quiero que veamos, hermanos, el segundo atributo. Y es, hermano, que el Espíritu Santo es omnisciente. Es decir, hermanos, que todo lo sabe. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este versículo, hermanos, afirma que Dios ha revelado estas cosas a través de su Espíritu Santo, sugiriendo, hermanos, que la comprensión de los misterios divinos no es accesible a través de la sabiduría humana o la inteligencia humana. Es decir, hermanos, que solo a través del Espíritu Santo se puede comprender los escritos sagrados en la palabra del Señor. Dice el versículo que leímos: pero Dios, dice, nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, hermanos, que hay personas, sé que existen personas
por la razón que sea, que no conocen a Dios y ni quieren conocerlo, pero leen la Biblia. Yo no sé si conoce personas así. Quizás, hermano, pudiera decir que las personas que no conocen a Dios, es posible que lean más la Biblia que los que conocemos a Dios. Porque por alguna razón ellos lo hacen. Y la razón principal sería para refutar la fe cristiana. Sin embargo, podemos dar por entendido, según lo dice este versículo, que ninguna persona que no tenga el poder o que no tenga el Espíritu Santo en su vida puede darle una interpretación adecuada a los escritos, hermanos, que están en la palabra del Señor. Por eso es que usted va a ver, hermanos, más que todo en las redes sociales, a personas que se toman la tarea de leer, no dije de escudriñar, de leer la palabra de Dios, pero le dan una interpretación totalmente alejada de la realidad, que no tiene nada que ver con una verdadera exégesis de la palabra del Señor. Y por eso es que vamos a ver a muchas personas tratando, hermanos, de dar una interpretación a través de la mente humana, de la inteligencia humana, y no tiene nada que ver con la verdadera interpretación que nos da ese ser, ese hermano, esa persona que es el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que usted va a ver, hermanos, a personas que sacan conjeturas o algunas ideas humanas de lo que ellos creen o piensan que dice la palabra del Señor. Y por eso es que vamos a ver a personas hablando muchos disparates de lo que según ellos interpretan de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia nos menciona que las cosas espirituales, las cosas del Espíritu, solo se pueden, hermanos, entender y interpretar por medio del mismo Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, hay personas, como le digo, que dicen tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Por eso, hermano, es importante que como cristianos, como hijos de Dios, estemos más cerca del Señor y que el Espíritu Santo de Dios, hermano, permanezca en nuestras vidas. De hecho, la palabra del Señor nos dice que desde el momento en que nosotros vinimos al Señor, dice que este tabernáculo, este cuerpo, se viene a convertir, dice, en templo donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, ante eso, hermanos, que nos menciona la palabra del Señor, este cuerpo, este tabernáculo, hermanos, ya no nos pertenece a nosotros. Y ya no podemos hacer con este cuerpo lo que nosotros queremos, porque ya no nos pertenece. Es aquí donde habita, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, quiero que veamos el tercer atributo del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es, hermano, omnipresente. Es decir, hermanos, que Él está en todo lugar. Miren lo que dice en el Salmo 139, versículo 7 hasta el versículo 10. Dice el salmista en esta oportunidad, hablando, hermanos, de que nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, está en todo lugar. En el Salmo 139, versículo 7 al 10 nos dice la Escritura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba
y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí, hermanos, encontramos de que el Espíritu Santo, hermanos, como dice acá, hermanos, es omnipresente, es decir, que está en todo lugar. No existe, hermanos, un sitio en el universo donde la presencia de Dios no esté. Entonces, hermanos, en el anterior dije que el Espíritu Santo es omnisciente, que todo lo sabe. Fíjese, hermanos, que de alguna manera, dije la vez anterior, que nuestra verdadera personalidad no es la que nosotros, hermanos, tenemos con este cuerpo. La verdadera personalidad nuestra nadie la ha visto. Porque la verdadera personalidad de nosotros, hermanos, está dentro de nosotros. Y es esa verdadera personalidad lo que nos hace irradiar a nosotros. ¿Cuál es esa verdadera personalidad? Porque en sí, hermanos, nosotros caminamos, andamos aquí, pero no es porque este cuerpo tenga el poder para hacerlo, sino, hermanos, es lo que está dentro de nosotros. Porque cuando una persona muere, hermanos, y el cuerpo está inerte, los pies ahí los tienes, pero no puede caminar. La persona ahí está completa, pero no puede hacer nada. Porque la verdadera personalidad nuestra, nuestro ser real, es el que está dentro de nuestra vida. Así como nuestro Dios, hermanos, es una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de igual manera nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos este cuerpo. Entonces, en nuestra vida siempre necesitamos estar cerca del Señor para comprender las cosas, hermano, que están en la palabra de Dios. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo de Dios, la mente de Dios. Hay cosas, hermano, que aún en nuestra vida no han llegado a nuestro pensamiento. Quizás no estén en nuestro corazón, pero Dios, a través del Espíritu Santo, Él ya lo sabe, ya conoce lo que hay en nosotros. Por eso es, hermano, que hablando de espíritu, los espíritus, hermanos, que están al servicio del enemigo, que se convierten en demonios, para ellos, hermanos, a ellos les interesa, hermanos, estar dentro de un cuerpo para hacer sus manifestaciones. A ellos les interesa, hermano, tener una habitación, tener una casa, tener un lugar para manifestarse, hermanos, acá en esta tierra. Pues son espíritus y necesitan, hermanos, tener un cuerpo para hacer, hermanos, en este caso sus fechorías. Usted se recuerda en una ocasión cuando el Señor llega, hermanos, a aquel lugar llamado de Gadara, y estaba aquel hombre, dice, hermanos, que estaba atormentado totalmente por esos seres espirituales. Y cuando el Señor llega y le dice: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Has venido para atormentarlos. Nosotros, hermanos, no podemos ver con nuestros ojos físicos el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual que nosotros no podemos ver, no sabemos el número de seres espirituales, hermanos. De hecho, la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, hermano, que si usted cree que en este universo solo somos nosotros, déjeme decirle que está equivocado. No solo somos nosotros los seres que vivimos. Lo que sucede es, hermano, que nosotros, los seres humanos, o quizás nosotros en nuestra cultura,
no estamos interesados en saber más allá de lo que son las cosas espirituales. Y por eso muchas veces nos encerramos en un círculo donde creemos que lo que existe en esta tierra es todo. Sin embargo, podría decir que casi es nada comparado a miles y millones y trillones y qué sé yo de cuántos seres habitan el universo. Sin embargo, para ello, si Dios nos concede, vamos a llegar a un tema que se llama la doctrina de los ángeles. Y ahí vamos a ver, hermanos, todos los millares y millones de espíritus que el enemigo tiene al servicio, hermanos, en el universo entero. ¿Usted cree, hermanos, que es de casualidad que muchas veces la gente dice, hermanos, que existen extraterrestres, que vinieron los platillos voladores? La pregunta nuestra no sería si en verdad existen, sino, hermanos, cuál es el mensaje que quieren o que vienen a dejar, hermanos, acá, hermanos, a este planeta Tierra. Dice la palabra del Señor que cuando el enemigo fue, hermano, destronado de aquel lugar, él se trajo, hermanos, una tercera parte de los seres que estaban allá, hermanos, en aquel lugar. Y esos son los que habitan, hermanos, y nosotros es una gota de agua en medio de un océano lo que nosotros sabemos. No es nada lo que nosotros sabemos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, es omnipresente, está en todo lugar. Y el salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, ¿será que? Bueno, este versículo nos hace, hermanos, una pregunta retórica. Y es, hermano, que nos dice que es imposible escapar de Dios. Para el ser humano es imposible escapar de Dios. El versículo dice, mire, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dice, ahí estás tú. Y si en el Seol, dice, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar, dice, en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto nos da a entender, hermano, que nosotros no podemos escaparnos de Dios. No hay un sitio donde nosotros vayamos que la presencia de Dios no esté. Ahora bien, ante esto, hermanos, hoy en día el Espíritu Santo de Dios es el consolador de la iglesia en esta tierra. Pero surge una pregunta ante esto, y es para nosotros, la iglesia del Señor. Y es, hermano, ¿será que algún día el Espíritu Santo dejará de existir en esta tierra? ¿Será que algún día, hermanos, en esta tierra no existirá la presencia de Dios? ¿Será que habrá algún momento en la eternidad donde Dios, a través de su Espíritu, hermanos, no habite en algún sitio del universo? Algunos dicen que cuando la iglesia sea arrebatada, dicen que el Espíritu Santo se va con la iglesia. Pero otros dicen que el Espíritu Santo, cuando la iglesia sea arrebatada, no se va. Y aquel que dice que el Espíritu Santo de Dios se va con la iglesia, tiene razón. Pero aquel que dice que el Espíritu Santo se queda, también tiene razón. Dije que es omnipresente. Él está en todo lugar. La tierra o algún sitio del universo nunca en la eternidad se quedará sin presencia de Dios. Nunca. Dice la palabra, hermanos, que el Espíritu es omnipresente. Omnipresente. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, claro que el Espíritu Santo de Dios es el que presenta a la iglesia.
el que lleva a la iglesia. Pero eso no quiere decir que la tierra se quedará sin presencia de Dios, porque Él es omnipresente. No hay un espacio en el universo, hermano, en donde Dios no esté a través de su Espíritu. No esté a través de su Espíritu. Ahora bien, lo que sí, hermanos, dejará de existir cuando la iglesia sea arrebatada, lo que ya no existirá es la labor que el Espíritu Santo hace, el trabajo que el Espíritu Santo hace. ¿Y cuál es lo que el Espíritu Santo hace? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y dice que el trabajo, hermanos, y la obra del Espíritu Santo es, dice, convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y entonces este trabajo, esta labor de convencer al mundo, hermanos, solamente es para el tiempo de la gracia. Entonces la labor del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo llegará hasta el día en que la iglesia sea arrebatada. De ahí en adelante, el trabajo para el cual el Espíritu Santo fue encomendado dejará de existir. No así su presencia. No así, hermanos, la presencia del Espíritu Santo siempre existirá. Dije, lo que ya no existirá es el trabajo, la función, la labor que hace el Espíritu Santo, hermanos, acá en la tierra. Note algo importante. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos consuela a nosotros hoy. Él es el que convence. Por eso es que usted, hermanos, va a ver a muchas personas que se les predica la palabra de Dios, que se les lleve el mensaje del Señor, que se les aconseja, hermanos, pero no les entra nada. ¿Y sabe qué es lo que necesita? Algo que yo no se lo puedo dar, ni usted. Y es un toque del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo, hermanos, no toque, no obre en una persona, jamás se va a volver a Dios. Jamás. Y si en este tiempo de la gracia, si en este periodo de la gracia, que tenemos nosotros el favor del Espíritu Santo, que tenemos, hermanos, el poder del Espíritu Santo que hace su función, que hace su labor en este tiempo de la gracia, ¿y qué será después de la gracia, donde el trabajo del Espíritu Santo ya no va a existir? Y digo esto porque hay personas que dicen, pues no importa vivir aquí si nos quedamos el arrebatamiento después en el tiempo de la tribulación, entonces vamos a aceptar al Señor. Hermano, si no lo hace hoy, que tiene el favor del Espíritu Santo, si no lo hace hoy la persona que el Espíritu Santo le impulsa a buscar a Dios, si no como iglesia lo hacemos hoy de buscar a Dios, que tenemos, hermano, ese poder que nos impulsa, y en el periodo de la tribulación, que ya no habrá ese impulso, que ya no habrá esa fuerza, ese poder, hermano, que nos da a nosotros el Espíritu Santo, déjeme decirle, hermano, que eso casi que será imposible. Si en este tiempo en el cual estamos nosotros, hermano, ¿y por dónde es que no se predica la palabra del Señor? ¿Por dónde es que el Espíritu Santo no habla al mundo? ¿Por dónde es que el Espíritu Santo, hermano, no nos atiende, nos comprende, nos consuela, nos advierte, nos ayuda, nos anima? Si hay momentos en la vida que como cristianos, hermanos, las fuerzas se pierden. No hay fuerzas, se terminan. Por la razón que sea, por los problemas, dificultades, por lo que sea, muchas veces las fuerzas se pierden. Pero allí es el Espíritu Santo donde nos anima, donde nos consuela. Y en el tiempo de la tribulación, hermano, o hay gente que dice, no, dice, yo me voy a dejar matar por el anticristo. Como si fuera, hermano, de una muerte así. No, si alguien tiene, en ese tiempo no va a haber muerte así. No, tiene que ser descuartizado, hacer las atrocidades más horribles que nunca habrán existido en el mundo.
Por eso es que Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nos anima, nos advierte, nos da, hermanos, el impulso de seguir al Señor, porque no habrá otra oportunidad como la que tenemos hoy de gracia buscar la presencia del Señor. De gracia buscar a Dios, sin tener que pagar ni un centavo, sin tener que hacer ni un sacrificio, sino solamente obedecer a lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que habrá finalizado, hermanos, para ese tiempo será la función, el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, en el mundo y en la iglesia. Dije, hermanos, que la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra del Señor. Número 4. El cuarto atributo, hermanos, del Espíritu Santo es que es eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: cuanto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. El Espíritu, hermano santo, al igual que Cristo y el Padre, de igual manera, ellos son eternos. No tienen principio ni tienen fin. Yo sé, hermanos, que quizás el 100% de las personas nos hemos llegado a preguntar: ¿y de dónde apareció Dios? ¿De dónde surgió Dios? ¿O quién hizo a Dios? Sin embargo, déjeme decirle que nuestra mente es muy diminuta para poder comprender semejantes cosas. Pero lo que la palabra del Señor nos dice es que Dios es eterno, que Él no tiene principio y que Él no tiene fin, que Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Lo que sucede es que nosotros vivimos en un mundo, hermano, donde necesitamos un tiempo y un espacio. Y en la eternidad de Dios no existe ni el tiempo ni el espacio. La palabra del Señor dice que para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. En el calendario nuestro, desde la época de Cristo hacia acá, ya transcurrieron aproximadamente 2000 años. Pero en el calendario de Dios, esos 2000 años exactamente son 2 días. Si una persona llega a los 80, 90, 100 años, en nuestro tiempo son 90 años, es bastante. Pero en el tiempo de Dios, un par de segundos no es nada. Por eso es, hermanos, que el tiempo que Dios nos regale en esta tierra, ya sea poco o sea mucho, en nuestro calendario, debemos siempre apartarlo para nuestro Dios. Porque después, hermano, de que nosotros, como seres humanos, entremos a la otra dimensión, hasta entonces nos vamos a dar cuenta que hemos entrado a la verdadera realidad de la vida. Los años que vivamos en esta tierra, mire, años angustiosos, difíciles. ¿Será, hermanos, que los días que vivimos en la tierra son más difíciles que fáciles? Quizás cuando uno es niño, a que no se preocupa por nada. El niño corre, el niño salta, anda de arriba para abajo, tiene hambre y sabe que va a comer. ¿Que cómo? A él no le interesa eso. Pero que va a comer, va a comer. Lo tremendo es cuando el ser humano
va despertando en la verdadera realidad de lo que es este mundo. Y en ese tema viene y despierta en un mundo que nunca se imaginó que existiría. El niño no sabe que existe un mundo donde hay que trabajar para sobrevivir. Lo tremendo es cuando esa persona se convierte ya en un joven, en un adulto, y sabe que las cosas no son como pensaba, que las cosas son diferentes, que las cosas son distintas, que hay que ver el mundo ya con otros ojos, que hay que ver la verdadera realidad de la vida. Aunque déjeme decirle que hay personas, hermanos, que vinieron a este mundo y ya tienen más de 30, 40 años y tienen una mente como de niño todavía. No se preocupan por nada. Siempre hay alguien quizás que los respalda. Sin embargo, hermanos, en nuestra vida debemos de saber que si Dios nos ha traído a este mundo es con un propósito. Sé que hay personas en este mundo que creen que son un accidente que han venido a este mundo. Sin embargo, siempre hay un propósito. Lo que pasa es que nosotros desconocemos ese propósito. El salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, hermano, es eterno. Y cuando nosotros, hermanos, pasemos de esta dimensión a otra, nos vamos a despertar en la verdadera realidad de la vida. Qué bueno para aquellos hermanos que caminamos en el camino del Señor, a veces recto y a veces no tan recto, con altos y con bajos, pero más bajos que altos. Y que Dios, por su misericordia, nos permita, hermanos, llegar a la patria celestial con Él y empecemos a ver aquellas cosas que ni tan siquiera, como dijo Pablo, han subido en corazón de hombre, ni han pensado en la mente de hombre. Mire, hermano, si nosotros nos pusiéramos a pensar en esas cosas maravillosas, en esas cosas que Dios tiene en la eternidad, le aseguro que nos esforzáramos más, amáramos menos la vida terrenal y nos enfocáramos en aquello que está allá, hermanos, que nunca hemos visto con nuestros ojos físicos. Por eso el apóstol Pablo dijo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que vio. Cosas, dice una palabra un poco extraña, inefables. Inefables. Es decir, hermanos, que no tienen explicación. Porque Pablo no puede decir, miren, aquí está esto, igualito esto es lo que está allá. No existe. No existe una comparación como para decir aquí está esto que es idéntico a lo que... Nada. Entonces, hermano, como cristianos cada día es un aprendizaje el que nosotros tenemos en esta tierra. Es una preparación la que Dios nos da aquí, hermano, mientras Él viene por nosotros. Y nos despertaremos en un sitio donde no nos imaginamos. Bueno, porque si yo hiciera la pregunta, ¿cómo se imagina usted la eternidad con el Señor? ¿Cómo se la imagina? Una vez pasamos de esta dimensión a la otra y llegamos al reino de los cielos, ¿cómo se imagina eso usted? ¿Usted se imagina teniendo alas, volando? ¿Usted se imagina ya en una playa, hermano, con un coco, solo allí en una hamaca, descansando? Así nos imaginamos la eternidad con el Señor. Déjeme decirle que la eternidad con el Señor, hermano, es un gobierno con un estilo
estricto orden. Orden. Cuando lleguemos a la eternidad, usted no crea que usted va a decir, bueno, yo me voy a ir aquí a este lado. No, todo es ordenado, estricto orden. No piense usted que lo que nosotros nos imaginamos eso es ir al cielo allá. No, hermanos. Dios es un Dios creador y nos vamos a sorprender de ver con nuestros ojos en ese tiempo las maravillas que Dios puede crear de la nada. De la nada. Entonces el Espíritu Santo de Dios es eterno. Número 5 y último lugar. Hay más, pero nos vamos a limitar hasta aquí. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, tiene el atributo de santidad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La santidad del Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana. Es a través de su obra en nosotros que podemos ser apartados del pecado, transformados a la imagen de Cristo y vivir una vida que agrade a Dios. Es por medio del Espíritu Santo, por su santidad. De hecho, la palabra del Señor dice, hermanos, que sin paz y sin santidad, dice que nadie podrá ver al Señor. Ahora bien, ¿hay paz en nuestra vida? ¿Hay santidad en nuestra vida? ¿Nos estaremos peleando nosotros, hermanos, entre nosotros mismos? ¿Habrán conflictos en nuestra vida que eso, hermano, nos limite llegar a la presencia del Señor? Sin paz y sin santidad dice que nadie podrá ver al Señor. La vida del cristiano, hermano, no es una vida fácil. Es difícil, más que difícil, pero no imposible. Porque Dios ha prometido a través de su palabra que Él dice, a través del Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.